Bienvenidos nuevamente a este tu canal, El Baúl Curioso. La complejidad del oficio del docente no solo se mide por la enseñanza, sino por la interrelación que ésta mantiene con la dimensión social, cultural, institucional y profesional. Existen contradicciones en las que se desenvuelve la tarea docente, tales como las demandas cognitivas, afectivas y metodológicas. Asimismo, el camino de la educación está construido por políticas internacionales y nacionales que orientan hoy en día los cambios en la educación y la formación. Transitar en la docencia implica entender que la escuela tiene que ofrecer conocimientos para posicionarse en el mundo, lo cual sugiere reconocer la compleja tarea que lleva día a día el docente. Pues el papel del docente debe de ser dinámico, debe de ser una persona que mantenga la atención de sus alumnos, todo el momento pueda ser centro de atención en ellos y lograr con ellos un estimulante para llegar a un aprendizaje significativo. El papel del docente, considero yo, que primero tiene que entender qué es un aprendizaje significativo. Después de aprender qué es el aprendizaje significativo, tendría que hacer cosas que lo lleven a ese aprendizaje. Ejemplo, entendemos por aprendizaje significativo aquel donde el alumno fuera de la institución, fuera del aula, va a relacionar los contenidos que aprendió dentro de la clase, ¿no? Entonces desde ahí podemos partir, buscar y enriquecer nosotros nuestros contenidos, nuestros temarios, para que ellos resuelvan un aprendizaje significativo, para que lo puedan llevar a la práctica en su vida cotidiana. Pues desde el punto de vista docente, creo que nuestra función es ser un facilitador, un mediador, alguien que diseñe las actividades que necesitan para que los grupos se acerquen a este tipo de conocimientos, que además les motiven y les llamen la atención, ¿no? Entonces es conocer con quién estás trabajando, los contextos en los que estás justamente interviniendo y poder llevarlos a esa motivación, que es tan importante dentro de la empresa. Y además de la motivación, trabajar la relación con su contexto cotidiano, que podría generar un aprendizaje más significativo. Parte de los procesos en aprendizaje significativo, considero el más importante es la relación. Cuando no hay una relación de significado entre el docente y el alumno, es muy factible que el estudiante no desee, no tenga necesidad, no tenga gusto por el conocimiento que se le está presentando. Entonces, será de suma importancia la relación que se establece entre el docente y el alumno para que el alumno tenga ese vínculo tan fuerte que desee como tal adquirir los nuevos aprendizajes. Claro, para que se genere el interés a partir del mismo interés del maestro. Cuando hay una relación un poco truncada, una relación un poco a lo mejor muy tensa en la relación en el docente con el alumno, muy probablemente el estudiante no tenga ni siquiera intención de ingresar al aula, de trabajar con el profesor, y eso evidentemente bloquea o frustra los procesos de aprendizaje. Las limitantes han sido demasiado fuertes. Yo creo que ahora nos han dado pauta a que nosotros vayamos cerrando círculos y no solamente, ya en alguna ocasión lo mencionaba, no solamente nada más para la convivencia. Ahora ya ni siquiera podemos interactuar de manera física con los niños, sino con otra cuestión, pues como lo llaman ahora, ¿no? De alguna agresividad o de abusar en ese sentido, sino simplemente de una atención, de un cariño,
del poder atraer esa parte de los niños, en este caso en el nivel básico, de poder tener la atención de ellos y que adquieran el cariño y se sientan pues en un ambiente muy propicio para que ellos sigan estudiando, más agradable, exactamente. La verdad es lamentable el pensar cómo hoy en día el papel del docente es bajo, es pisoteado. Es lamentable pensar que tenemos que estarnos cuidando de los alumnos, de que no nos vayan a tocar a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tantas cosas que tratamos a lo mejor los docentes de hacer bien y que la comunidad, que la sociedad lo ve mal, ¿no? A lo mejor lamentablemente estamos pagando por errores de otros profesores, por errores de otros docentes, pero no creo que todos los que estamos involucrados en la educación sea de esa forma, ¿no? Creo que nos tendremos que preocupar más por hacer lo que nos conlleva a enriquecer el conocimiento de los chicos, ya que la educación se maneja en casa, ¿no? Es un punto muy importante y algo que tenemos que estar trabajando los involucrados en la educación para reforzarlo con los padres de familia. La educación y todos los valores que pueden aprender los alumnos se aprenden en casa, aquí en la escuela se refuerzan y se refuerzan con conocimiento. Claro, empezar con los padres de familia. Empezar con los padres de familia, incluso podríamos marcar un triángulo, ¿no? Estudiantes, padres de familia y profesores. No poniendo ninguno de estos tres en la parte alta, pero sí que los tres estén relacionados por el buen aprendizaje del alumno. Creo que en vez de ayudarnos a generar procesos didácticos mucho más ricos, nos está limitando, ¿no? La figura del profesor, desafortunadamente, es una figura que ha decaído muchísimo en cuanto a su importancia, ¿no? Platicábamos en algún momento que ya casi cualquier persona puede ser maestro y además no es algo que se busque como objetivo de vida, ¿no? Es como de, ser maestro es lo de menos, ¿no? Entonces eso es una limitante, porque la figura que tienen los niños o los jóvenes o los adultos del profesor pues está disminuida, ¿no? El profesor le quita cierta autoridad. Por otra parte, hay otros tipos de limitaciones que se tienen, como lo pueden ser los espacios físicos, ¿no? O la cantidad de alumnos que hay en los grupos. Por ejemplo, los niveles básicos. Cuando tienes un grupo de 50 es muy difícil que diseñes una técnica mucho más activa, porque entonces cómo controlas 50 niños, ¿no? En una sola vez. En cambio, si tuvieras 20, 25, bueno, sería ideal. Y otra limitante, pues también son los recursos. A veces queremos hacer muchas cosas, pero desafortunadamente no tenemos los insumos necesarios. Y los insumos sean materiales, administrativos o incluso en la misma formación del docente, ¿no? También esta parte de las cuestiones burocráticas administrativas. A veces el docente está más preocupado por entregar los reportes que le piden que estar atendiendo a por el encargo, ¿no? Sí, más que nada con todas las actividades administrativas que se generan dentro del mismo sistema. Exactamente, yo creo que esos procesos se deberían como simplificar para que el docente le dé atención a lo que es realmente importante, que es la atención a los estudiantes. Creo que a veces esas limitantes deberían ser aprovechadas como oportunidades para aprender y para crecer. Los problemas o las limitaciones como tal, si las vemos como limitaciones, automáticamente nosotros como que bloqueamos esa parte de seguir creciendo. Si las oportunidades que son como problemas las vemos en verdad como oportunidades de aprender y de crecer, creo que al final de cuentas el docente tendrá la capacidad para poder sobreponerse a esas limitaciones y aprovecharlas para poder aprender, crecer y seguirse desarrollando. Yo creo que nada más serían los refuerzos, los tipos de refuerzos a veces y en cómo nosotros deberíamos de estimular al alumno. Sí necesitamos parte de la escuela tradicional y parte de lo que estamos llevando ahorita, sí es muy importante, porque si nosotros no tenemos esa parte tradicional, si no conocemos lo que antes ya se ha trabajado y cómo se ha trabajado y que de alguna forma ha dado resultados, pues con lo que tenemos ahorita no podríamos complementar. Entonces sí es necesario que se implementen las dos formas que ahorita se está buscando en nuestro nuevo modelo educativo, que nos dice que ahora vamos a trabajar de una forma diferente, ¿no? Pero nos está orillando a no relacionarnos con los alumnos, a solamente hacer lo que debiera hacer con tiempo, no perder tiempo, que es lo que más nos está afectando, ¿no? ¿Dónde viene la estimulación que les vamos a dar a los niños si solamente vamos a
juego, a la interacción. Nos dice que esto debe de haber, pero nuestro reglamento en realidad no nos lo está permitiendo. Claro, y se pierde la parte humana más que nada. Entonces, ¿no? Exactamente, estamos perdiendo esa parte porque entonces nos dicen, bueno, tienes que llegar a una aula y tienes que cumplir con un tiempo establecido sin perder y sin dejar a un lado todo lo que tienes que realizar. Tus tiempos tienen que ser efectivos, ¿no? Tiene que ser todo para el aprendizaje, no tienes que enfermarte, no tienes que permitirle a los niños que falten por alguna necesidad familiar que ellos tienen, ¿no? Ahora contemplan faltas y si no hay justificante, pues no las puedes justificar. Ahora nos vamos como que al mismo nivel en el que estamos en la licenciatura. Si en este caso no es algo que te puedas justificar con una receta médica, pues no es válido ya. Entonces no les estamos dando esa apertura que sean seres pues sí, conscientes de lo que van a hacer. Solamente estamos haciendo entonces, o quiere el gobierno que estemos haciendo robots con los niños, que estén aprendiendo. Sí dice que a través del juego, pero también nos está pidiendo lo memorístico, ¿no? Porque no nos está dando pauta a la interacción, al juego, a que nos divirtamos con ellos y a que tengamos esos espacios donde el padre de familia se tiene que relacionar con los niños y en este caso con la educación de ellos. Así es. La escuela tradicional no la podemos quitar, nunca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros aún teniendo y pensando en la escuela activa, basándonos al constructivismo, basándonos en este enfoque por competencias, basándonos al aprender a aprender, necesitamos un poquito de ello. Yo creo que lo malo que estamos haciendo nosotros como profesores es satanizar la escuela tradicional, satanizar el conductismo. No lo tenemos que satanizar. Tenemos que apoyarnos y rescatar esos pequeños puntos que nos van a servir a nosotros para poder ayudar al alumno, a los alumnos, a que tengan un buen aprendizaje. Hoy en día, el hablar de escuela tradicional pareciera que hablaríamos de algo malo. No es malo. Hay que rescatar esos puntos que son buenos, llevarlos a la práctica, llevarlos al aula y con ellos enriquecer lo que queremos del estudiante, ¿no? Que aprenda y que sea competente para la vida diaria. Yo creo que la organización, o sea, lo que tiene la escuela tradicional es que es muy disciplinada, o sea, y sí fomenta la formación de hábitos. De repente cuando nos metemos a escuelas demasiado activas, es como, sí, bueno, dejas que sea la naturalidad, dejas ser al estudiante, ¿no? Que sea lo que él busca hacer, pero tenemos que ser conscientes que también requerimos hábitos, o sea, no es como me paro cuando yo quiera levantarme, o como cuando yo quiera comer, no, creo que lo que rescataré mucho es la organización que llevaban los profesores de este tipo de contenido, que llevan, porque además tienen planeaciones muy precisas, ¿no? Y también esta parte de ser disciplinado, de fomentar el hábito, de además de fomentar el carácter de, pues si no cumples con una actividad, hay una consecuencia, ¿no? Y no tiene que ser una consecuencia violenta, pero sí el niño, el joven, incluso el adulto, tiene que tener esta conciencia de que hagas algo o no lo hagas, va a haber una consecuencia, puede ser positiva o negativa. Entonces yo creo que esos todos son los aspectos que más rescataría, obviamente una organización no fija, sino que sea una organización flexible. ¿Qué rescataría de la escuela tradicional? Creo que uno de los puntos muy importantes de los que habla la educación tradicionalista, porque no sería exactamente lo mismo con tradicionalista, es esta, sí estamos en el mismo escenario de aprendizaje, sí estamos en el mismo ambiente, sin embargo, tu función y mi función, mis responsabilidades y tus responsabilidades son distintas, ¿no? Mi responsabilidad es la de crear todo el ambiente de aprendizaje, mi responsabilidad es la de crear todas las estrategias, tu responsabilidad es la de apropiarte de todas esas experiencias de aprendizaje. Entonces creo que en la cuestión de la educación tradicionalista con la escuela activa sería esta parte, ¿no? El asumir mi parte, ¿no? En el proceso educativo para que entonces tú puedas aprovechar todas esas oportunidades de aprendizaje. Podrían retomarse algunas partes, pero totalmente no es funcional. ¿Cómo qué partes retomarían? Podríamos retomar el hecho de que, bueno, dentro de nuestro currículo hay gran apertura de lo que es el conocimiento, ¿no? Los aprendizajes. Entonces, de ahí vamos a tomar solamente lo que nos sirve a cada docente. No todos tenemos
lo mismo para enseñar. Entonces tenemos que diversificarnos, ¿no? Tenemos que encontrar formas diferentes del aprendizaje. Y entonces tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestro contexto en cuestión de los niños, de los alumnos, en dónde estamos parados para entonces así poder tomar las partes necesarias del currículo que ahora nos establecen, ¿no? De hoy en día, el nuevo currículum que se está manejando, yo creo que sí es funcional, pero depende que el profesor que está enfrente de los alumnos lo haga funcional. ¿Cómo? Que con lo que tiene de ese currículum, lo base al contexto que tiene. Si él no lo hace así, si no lo planifica, si no hace una dosificación, no sirve. Yo creo que el currículum no es malo, hay que saberlo adecuar. ¿De qué manera lo adecuaría usted? Te vuelvo a repetir, tienes que ver el contexto. No es lo mismo una educación en un lugar urbano a uno rural. No es lo mismo estar en un lugar rural donde no hay internet, donde no hay luz, donde no hay trabajos incluso ni en máquina de escribir, a cuando te vas a un lugar donde es urbano, donde tienen internet, donde aparecen las tecnologías, las llamadas TIC, todo lo relacionado, los medios de comunicación. Nosotros tenemos que adecuar ese currículum. El currículum educativo, ¿te refieres a los planes y programas que están actualmente? Estamos cambiando el modelo, ¿no? Y además también ahí hay una crítica importante por economistas. O sea, el CIDE es un instituto de economistas, no de educadores. Desde ahí podríamos tener una crítica, ¿no? De por qué no están entrando pedagogos, gente que está en ciencias de la educación, sociólogos de la educación, psicólogos de la educación. ¿Por qué economistas son los que están trabajando estos temas, para empezar? Y en segundo lugar tendríamos que hacer una revisión para ver si estos contenidos sí son contextualizados, ¿no? Que en México es bien difícil porque vivimos en el centro, no es lo mismo que se vive en el sur, ni lo mismo que se vive en el norte. Las situaciones, las realidades son bien distintas. Entonces podemos hablar de un currículum neutro, pero que yo creo que en la práctica tiene que ser situado en las realidades de la gente que está, ¿no? Viviendo en ese momento, en esos espacios físicos. Partiendo del contexto. Exactamente, o sea, yo creo que más que la planeación del currículum formal tiene que ser la práctica la que tenemos que ver si es funcional. Sí y no. Sí, para el contexto en el cual haya sido pensado. Si vamos a aspectos muy concretos, no podemos hablar de algunos contenidos académicos que están contemplados dentro de los planes curriculares en ambientes donde a lo mejor los alumnos ni siquiera tienen padres, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de un internado. ¿Cómo le hablas a un alumno de cuestiones familiares cuando su realidad familiar es totalmente distinta de lo que se plantea, ¿no? En los planes curriculares o en los libros de texto, tú ves a familias y hablamos de mamá, papá, hijos, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajas con un estudiante cuando su realidad dista totalmente de lo que nos plantean los planes curriculares? Entonces, yo creo que son funcionales dependiendo del contexto en el que se ejecutan como tal. Pueden ser no funcionales en algunas otras instituciones, ¿no? Hace unos años hablábamos un poco en una conferencia, hablábamos acerca de incorporar tecnología dentro de los ámbitos educativos. Ajá, pero hay contextos en donde no puedes porque la misma realidad no te lo permite, ¿no? Así es. Hay que empezar primeramente por el contexto. Contextualizando los contenidos curriculares como tal. Ok. Del sistema educativo en este momento cambiaría la rigidez con la que pretende que nosotros trabajemos. Eso sería como que lo único, porque yo creo que el modelo que vienen trabajando es un poquito de todos los modelos de algunos otros países, ¿no? De los países que tienen la mejor educación. Entonces, yo creo que nada más sería como que lo rígido. Hay países que se basan en eso, ¿no? Por ejemplo, Corea es un país que está basado solamente en la presión y que los alumnos a base de presión pues adquieren conocimiento, pero en este caso yo creo que la cultura que tenemos en México no nos permitiría ese tipo de acciones, ¿no? Porque lo único que lograríamos, lo único que se está logrando es la deserción escolar en este caso.
entonces no funciona. Sí tomar lo que pudiéramos relacionar en nuestro contexto, sí, de otros lugares, que es lo mismo que nos está dando nuestro modelo educativo, pero llevarlo a cabo, no solamente dejarlo en el papel o establecerlo con diferentes colores y decir, bueno, hay que se quede, ¿no? No, hay que llevarlo a cabo y hay que hacerlo funcional dentro de las aulas. Ok, maestra. ¿Algo más que nos quiera comentar? Pues nada, ustedes que están en el proceso que los va a llevar a estar dentro de las aulas, algunos de ustedes ya lo están, pues que en realidad tomemos en cuenta toda esta formación que estamos llevando y que reconozcan y hagan saber tanto a sus alumnos como a sus padres de familia la importancia que tiene la educación, porque la educación viene desde casa y nosotros no solamente reforzamos el aprendizaje. Ok, maestra. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Yo creo que el sistema educativo, hablando de lo que se maneja para el alumno aprender, no es malo. Solamente que falta que los profesores entiendan qué es aprender a aprender. Porque el aprender a aprender no es algo nuevo, es algo que se maneja desde mucho antes, que hay autores que lo manejan. Entonces ahorita podríamos decir que es saberlo utilizar como se debe. Veía hace no mucho en la radio y en la televisión que es aprender a criticar, que es aprender a analizar, que es aprender a comprender, que es aprender a estudiar. Eso sería aprender a aprender. Si nos vamos desde el sentido psicológico, sabemos que no todos nosotros aprendemos a aprender, sino a lo mejor memorizamos. Y esta parte es la que tenemos que quitar y hacer que los alumnos, lo que mencionaban en algún principio, tengan un aprendizaje significativo, reflexionen, analicen, investiguen, creen, modifiquen y hagan nuevos conocimientos. ¿Algo más que nos quiera compartir? Pues les agradezco la pequeña entrevista que me están haciendo. Espero que esto les sirva a futuros estudiantes o a quien haga el favor de darnos un pequeño vistazo en el video. Y pues cerramos solamente con que la educación es de uno, no depende de los demás. Ok, maestra. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, yo creo que uno, ya lo mencionamos hace rato, hacer los procesos administrativos y burocráticos mucho más sencillos, o sea, que no sean llenar 10.000 formatos, que no sea hacer el proceso de tantos meses, sino que podría ser algo mucho más funcional, más fluido por una parte. Por otra parte, creo que también, sobre todo a niveles básicos y en escuelas públicas, reducir la cantidad de estudiantes que tenemos por salón, ¿no? Porque no es la misma atención que le puedes dar a 20 niños en un espacio de 60, ¿sí? ¿No? O sea, ya no te puedes partir en 60 y 20, todavía no puedes focalizar la atención. Podrían ser esas dos, tratar de que las prácticas sean mucho más situadas, mucho más contextualizadas, apostarle a la formación del docente, no verlo como que cualquiera lo puede hacer, no, que realmente haya una selección bien definida de quién va a estar en estos puestos de docencia básica, media superior, ¿no? O sea, realmente tener un perfil y además que se le pague lo que debiera ser, ¿no? Yo creo que es lo más importante, que realmente la docencia es una carrera a la que se le dé la importancia que tiene, ¿no? Que se valore más que nada. Bueno, maestra, ¿algo más que nos quiera compartir? Creo que sería todo. Ok, bueno, muchas gracias, maestra. ¿Qué cambiaría? Uno, la forma en la que se concibe la evaluación, ¿no? Hablamos hoy en día de planes y programas de estudio por competencias, sin embargo aún se sigue asignando una calificación como tal. Entonces la forma en que concebimos los procesos de evaluación. Dos, cambiaría la forma en que se incorpora a los profesores dentro del proceso con los padres de familia, porque aún hemos seguido batallando muchísimo con la temática en la que los padres solamente van y dejan a sus hijos como un tipo guardería, ¿no? Y el profesor tiene que trabajar todo lo que en casa no se trabaja. Entonces creo que la inclusión de los padres de familia dentro del proceso, claro, suena muy utópico, ¿no? Porque es un proceso muy, muy complejo y muy largo, pero creo que si tuviera la capacidad de poder hacer esos ajustes, sería en ese ámbito. Y el otro, el ámbito que cambiaría, sería la formación de los docentes. O sea, los planes de estudios que forman a los docentes, que van a atender a los estudiantes, comenzaría por esa parte, por revisar qué asignaturas están recibiendo los que se están formando y que en algún momento van a ser docentes. Cómo se están formando los futuros formadores de estas generaciones. Creo que sería uno de los puntos
que revisar con mucho cuidado, porque como docente, ¿quién te titula? Pues la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién te contrata? Pues la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién te evalúa? La Secretaría de Educación Pública. ¿Y quién al final te dice que tu trabajo está mal? ¿No? Entonces habría como que revisar cómo se está formando a los docentes actualmente. Ok, maestro. ¿Algo más que nos quisiera compartir? Pues creo que quisiera compartir finalmente que como profesionales siempre hemos de estar buscando nuevas opciones, nuevos caminos donde no los existen, para que entonces seamos pioneros independientemente del área, pioneros en diversas áreas donde podemos trabajar como profesionales de la educación, para que así nuestra profesión por nosotros mismos comience a tener más campos de acción, ¿no? Para entonces acaparar más áreas, incursionar en más aspectos y ya quitarnos de la cabeza que solamente trabajamos con niños y que solamente nos dedicamos a la docencia. Claro, darle nosotros mismos el verdadero significado que tiene. Así es. Bueno, maestro, pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Espero les haya gustado. Compártenos y suscríbete Danos dedito arriba. y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Adiós!